Hola chicos, ¿qué tal? Espero que estén bastante bien. Vamos a continuar con el estudio de nuestro tema y en este caso vamos a ver lo que son las propiedades de los líquidos. Ya en lecciones anteriores vimos cómo, según la teoría cinética molecular, el estado líquido y el estado sólido exhiben ciertas características y pues la teoría cinética molecular nos dice que en el estado sólido está formado por un empaquetamiento compacto de partículas donde las fuerzas de atracción son muy fuertes. No así en el estado líquido, donde sus fuerzas de atracción son un poco más débiles y hay mayor espacio entre sus partículas. Y esto hace que los líquidos tengan ciertas propiedades. Vamos a ver cuáles son estas propiedades. Así que lo que vamos a estar desarrollando son la tensión superficial, la capilaridad, la viscosidad, la presión de vapor y el punto de ebullición. Vamos a empezar con la tensión superficial. Me imagino que muchos de ustedes, luego de un día lluvioso, observan que en algunas hojas o flores se forman algunas gotas de agua y me imagino que se han cuestionado a qué se debe esto. Pues no es más que debido a la tensión superficial. ¿Pero qué es entonces la tensión superficial? Otro ejemplo. Me imagino que han visto esto, que es muy común ver a un reptil o un moracho sierra en las quebradas o en los ríos, cómo estos se desplazan o caminan encima del agua y decir, wow, ese animal no se hunde. ¿A qué se debe? Pues esto es producto de la tensión superficial. Pero entonces, ¿qué es esta tensión superficial? Vamos a verlo. Pero observemos este video. The basilisk is called. ¿Vieron? Cómo este tipo de reptil puede caminar sobre el agua sin hundirse. Ustedes dirán, no, lo que pasa es que él es muy rápido. Sí, puede ser. Parte de que puedan desplazarse sobre el agua es debido a su rapidez, pero otra parte es a la tensión superficial. Así que viendo eso, pareciera que el agua se forma como una capa en la superficie, que hace que estos animales puedan caminar o correr encima del agua. También pasa cuando caen algunas hojas que ustedes ven que no se hunden y flotan, o cuando los mosquitos se paran encima del agua. Esto se debe a la tensión superficial. ¿Pero qué es la tensión superficial? Pues es un tipo de fuerza con que son atraídas las moléculas, miren, con que son atraídas las moléculas de la superficie, es decir, acá, hacia el interior. Es decir, las moléculas de la superficie de un líquido van a hacer que éstas vayan hacia el interior y así disminuir lo que es el área superficial. Esa fuerza va a ocasionar que las moléculas de agua estén más cercanas entre sí y este espacio va a disminuir a tal punto de que se asemeje a un sólido. Recuerden que en los sólidos estas moléculas o partículas diminutas están muy empaquetadas o cercanas entre sí, formando casi posiciones, ocupando posiciones fijas. Así que acá la tensión superficial va a hacer o a disminuir la distancia entre cada molécula de agua. Así que como se puede observar en la imagen, en esta imagen, una molécula en la superficie de un líquido es atraída hacia el interior, es decir, hacia acá abajo, debido a las fuerzas de atracción intermoleculares que ejercen solo las moléculas que la rodean. Estas moléculas que las rodean, mire, esta. Todas ellas van a ejercer una fuerza de atracción hacia el interior, lo cual va a hacer que disminuya esta distancia entre cada molécula y por lo tanto, ¿qué va a pasar? Se forma como un tipo de capa. Así que a diferencia de una molécula que se encuentra en el cuerpo del líquido, o sea, por acá, la cual es atraída por las fuerzas intermoleculares que ejercen todas las moléculas que la rodean en todos los sentidos. Es decir, esta va a ejercer la misma fuerza para allá, para acá, para allá, para acá, y básicamente se va a quedar y se va a mantener ahí en esa posición. Pero acá no,
acá solamente, estos se llaman vectores. Imagino que ustedes ya vieron este tema en física. Así que como acá no hay, digamos, fuerzas que ejerzan hacia arriba, la resultante va a ir hacia abajo. ¿Y qué va a pasar? Esta distancia va a disminuir y se forma un estilo de capa. Y por eso entonces, debido a la tensión superficial, es decir, la superficie va a hacer que se forme una gota, como que se forme una gota, que es lo que vimos acá, o se forma un estilo de capa cuando están en un arroyo, en un río o en un estanque. Así que recuerda que a mayor fuerza intermolecular, mayor tensión superficial. Aquí hay algunos ejemplos de líquidos que tienen tensión superficial. Podemos observar que el mercurio es hasta 6 veces mayor que la del agua, siendo el líquido con mayor tensión superficial, y otros líquidos o solventes como la acetona, el alcohol, el metanol, pues tienen tensión superficial, pero son menores que las del agua. Así que el agua es uno de los líquidos con mayor tensión superficial. Miren este ejercicio. En base a lo estudiado, observa el siguiente video y explica brevemente lo mostrado como por qué de la forma de las gotas del agua al caer. Interesante lo que pudimos observar en ese video, ¿cierto? Cómo las gotas al caer van como sumándose y formando una gota más grande, pero estas no se separan. ¿Y a qué se debe esto? Pues a las fuerzas intermoleculares que, como explicamos, y principalmente a la tensión superficial, hacen que las moléculas que están en la superficie vayan hacia el centro formando un tipo de gota o de circunferencia, porque las que están en el interior van a ejercer fuerza, como hey, vengan para acá, vamos a unirnos en el centro. Entonces van a adoptar esa forma. Pero va a llegar un punto, como vimos al final del video, pues que se rompe la tensión superficial y el agua literalmente se escapa. Ahora, otro ejemplo de tensión superficial es cuando, por ejemplo, ustedes se han bañado en el río o en las playas y caen de espalda y dicen, ay, me cueré la espalda. Y el agua se torna tan difícil que resulta ser como una roca. Entonces, eso se debe a la tensión superficial, a las fuerzas intermoleculares que están presentes en el agua. Igualmente, no sé si ustedes han escuchado o han visto que si una persona se tira de una distancia de una altura muy grande, esa persona puede morir por el impacto. Pero dirán, ¿por qué va a morir si el agua es suave? No, a cierta altura, debido a la tensión superficial, si no se rompe antes de caer, esa persona puede morir al impacto, porque estas moléculas se unen tanto que pareciera una roca. Por eso que hay un dicho que dice que el agua es 3 veces más duro que una roca a mucha altura. Así que vamos a seguir viendo otras propiedades. Vamos a ver lo que es la capilaridad. La capilaridad es una propiedad de los líquidos que depende de su tensión superficial. Así que las fuerzas entre las moléculas de un líquido se llaman fuerzas de cohesión y aquellas entre las moléculas del líquido y la superficie de un sólido se les denominan fuerzas de adhesión, lo que les permite ascender por un tubo capilar de diámetro pequeño. Aquí podemos observar, si usted tiene un tubo tan pequeño, que se llama un capilar, y lo coloca donde hay agua, se dará cuenta que ésta asciende por el tubo. ¿Y esto a qué se debe? Pues a esto que acaban de mencionar aquí, a las fuerzas de adhesión, que son las fuerzas del líquido con la superficie o las paredes del recipiente que los contiene. Entonces, las fuerzas entre las mismas moléculas de agua se llaman cohesión. Y las de adhesión, pues, son aquellas que se adhieren a las paredes y les permiten ascender por un tubo o por algunos objetos que tengan esta forma.
Así que cuando un líquido sube por un tubo capilar es debido a que la fuerza de cohesión es menor a la adhesión del líquido con el material del tubo. Por consecuencia, el líquido sigue subiendo hasta que la tensión superficial es equilibrada por el peso del líquido que llena el tubo, y este es el caso del agua, que esta propiedad es la que regula parcialmente su ascenso dentro de las plantas sin gastar energía para vencer la gravedad. Así que las plantas hacen uso de esta propiedad de los líquidos que se llama capilaridad, donde los nutrientes ascienden por sus raíces o por sus tallos, pues debido a la fuerza de adhesión que haya con las recipientes del tallo. Pero ya vimos que cuando se igualan o equilibran esas fuerzas con la tensión superficial, ya no ascienden más. Aquí vemos que cuando la cohesión entre las moléculas de un líquido es más potente que la adhesión del capilar, como en el caso del mercurio, la tensión superficial hace que el líquido descienda a un nivel inferior y su superficie es convexa. Ahí entonces no vamos a ver esto, sino que él va a bajar y se forma lo que se llama una forma convexa, un menisco. Existen dos tipos de menisco y esto se debe a la fuerza de adhesión. Existe el convexo y este que vamos a ver. Del calentamiento. Fácilmente, con tubos, es la diferente altura a la cual puede subir el agua a través del tubo. La diferencia es poca porque Esto, como asciende el agua por el tubo, ya dijimos que es capilaridad. Pero si la fuerza de eso se cumple cuando la fuerza de adhesión es mayor que la de cohesión, o sea, entre las mismas moléculas. Pero ¿qué pasa en el sentido contrario? Miren lo que pasa. Hacia arriba por una cuestión de adhesión entre moléculas más baja del agua. Hacia que la parte de la derecha, donde esta parte de aquí tiene más abertura, más distancia que la parte de la derecha, le hemos añadido una pequeña cantidad de agua y vemos la curvatura del agua, como aquí, como la distancia entre los cristales es menor, como el agua asciende hacia arriba por una cuestión de adhesión entre moléculas. Así que bueno, aquí tenemos el menisco que le estaba mencionando. Este menisco se define como la superficie libre cóncava o convexa del líquido contenido en un tubo derecho. Explica brevemente por qué el agua forma un menisco cóncavo y el mercurio convexo. Este es cóncavo y este es convexo. Y ya dijimos que para el caso del agua es cóncavo porque las fuerzas de adhesión a la superficie del tubo son mayores que las fuerzas de cohesión entre el agua. Pero acá en el mercurio pasa lo siguiente, las fuerzas de cohesión, porque ya vimos en esta tabla que son el mercurio es el líquido con mayor tensión superficial, por lo tanto, mayor fuerza de cohesión entre las moléculas va a hacer que ese menisco sea convexo y disminuye lo que es la línea aquí, el nivel. Vamos a ver la viscosidad. La viscosidad se define como la resistencia al flujo o tendencia a fluir, a moverse. Así que la viscosidad de un líquido depende de las fuerzas intermoleculares. Cuanto mayores son las fuerzas intermoleculares de un líquido, sus moléculas tienen mayor dificultad de desplazarse entre sí, por lo tanto la sustancia es más viscosa. Y este es el caso de los aceites para motores de carro, de, ¿sí? de motocicleta, pero lo que es el caso del agua, pues es menos viscoso, porque fluye con mayor facilidad, pero si usted ve un aceite, es muy viscoso. Por eso que depende mucho la calidad del aceite de algunos automóviles, depende de su viscosidad. Supuestamente entre mayor viscosidad tienen, pues porque ya el auto va teniendo ciertas averías y necesita eso formar como un tipo de tapón a la hora de agregarlo. Así que esta es la viscosidad. Miren. Aquí tenemos dos sustancias, una más viscosa que la otra. Observen este primer caso, tenemos agua. Vamos a ver qué pasa con el otro. Ah, miren, es más lento, se mueve con mayor
dificultad. Eso es como si fuera un gel, ¿verdad? Entonces, ese es más viscoso porque tiene mayor resistencia a fluir. Entonces, si nos vamos y tomamos la definición, dice que es la resistencia al flujo. Como fluye con menor rapidez, quiere decir que va a ser más viscoso. Recuerda que la viscosidad aumenta a medida que aumentan las fuerzas intermoleculares. Eso quiere decir que las fuerzas intermoleculares van a aumentar, van a ser mayores y básicamente es como que le digo a un compañero, oye, mira, tú no te vas de aquí, yo te voy a amarrar a mí y tú no te puedes ir. Y si nos movemos los dos. Así es la viscosidad. Depende mucho de las fuerzas intermoleculares. El siguiente video te muestra acerca de la medición de la viscosidad, pero no lo tenemos. Ahora vamos a ver lo que es la presión de vapor o el punto de ebullición. La presión de vapor, sabemos que las moléculas pueden escapar de la superficie de un líquido. Es lo que ocurre cuando éste alcanza el punto de ebullición. Entonces pasa del líquido a la gaseosa. Esto se conoce como vaporización. ¿Esto de qué depende? De la presión de vapor. ¿Por qué? Porque vamos a ver la explicación, la cual depende de la fuerza intermolecular. Si las moléculas de líquido poseen una intensidad de la fuerza intermolecular, entonces quedarán atrapadas en el líquido y tendrán menor facilidad para pasar a la fase gaseosa. Por el contrario, a menor intensidad de fuerza intermolecular, entonces las moléculas podrán escapar con mayor facilidad al estado gaseoso. Observen, y digamos que esto este escape de las moléculas a la fase gaseosa se debe también a un aumento en la temperatura. Entonces, esto nos permite definir la volatilidad, que es otra propiedad de algunos líquidos, que es la tendencia a evaporarse o a escaparse. Una sustancia será más volátil cuando se evapore más fácilmente, es decir, cuando posea menores fuerzas intermoleculares. Y podemos observar en nuestra vida cotidiana que hay algunos líquidos que son más volátiles, es decir, se evaporan con mayor velocidad que el agua. Un ejemplo es la acetona. Agarre una acetona y déjela destapada y verá qué pasa al término de un par de horas. Quizás el volumen haya disminuido y por lo tanto no va a tener, incluso no va a tener acetona. Básicamente se ha evaporado toda. Eso se debe a las fuerzas intermoleculares. Al ser menores, estas fuerzas van a hacer que se escapen con mayor facilidad a la fase gaseosa. Así que recuerda que la presión de vapor de un líquido a una temperatura determinada es la presión ejercida por su vapor cuando los estados líquidos y gaseosos están en equilibrio. A mayor intensidad de fuerza intermolecular hay menor volatilidad y por lo tanto menor presión de vapor. Esto es algunos ejemplos de lo que es la presión de vapor de alguna sustancia. Observen que la presión de vapor acá en el eje X está expresada en milímetros de mercurio y acá es la temperatura. ¿Qué pasa, por ejemplo, a 60 grados Celsius? La presión de vapor del cloroformo es de 760. Esta también es de 760 y la del agua. Pero observen que para que sea 760 se necesita mayor temperatura para el agua, menor para el éter dietílico y así sucesivamente. Eso quiere decir que estas sustancias alcanzan a menor temperatura la misma presión de vapor que el agua. Por lo tanto, si sacamos una conclusión, eso significa que estos solventes se van a evaporar con mayor facilidad a menores temperaturas. Por eso es que le dije, si usted deja destapado la acetona, ella se va a evaporar con facilidad. Así que la presión de vapor depende de las fuerzas intermoleculares en el líquido, de la temperatura. Y la presión de vapor es independiente del volumen del líquido o el vapor o el área de la superficie. Ahora vamos a ver lo que es el punto de ebullición. El punto de ebullición de un líquido es la temperatura a la cual la presión de vapor del líquido es igual a la presión ejercida sobre el líquido. Eso se llama la presión atmosférica. Y también pues es el punto al cual el líquido se evapora.
Ahora, miren lo que pasa, el valor del punto de ebullición del agua es 760 milímetros de mercurio o una atmósfera, es decir, 100 grados Celsius. Pero si la presión atmosférica es menor, entonces el punto de ebullición será menor de 100 grados Celsius, como se puede observar en el siguiente video. ¿Qué pasa? Por lo general, en zonas más bajas la presión de vapor está alrededor de una atmósfera, pero vamos a decir que donde la altura es mayor, la presión de vapor, la presión atmosférica disminuye y por lo tanto la presión necesaria para que el agua se evapore va a ser menor, porque es lo que dice aquí, si la presión atmosférica es menor, entonces el punto de ebullición será menor. Es decir, que el agua en el volcán Barú, por ejemplo, donde la altura es mayor y por lo tanto la presión ya no es de una atmósfera, puede ser de 0.90 y algo de atmósfera, entonces su punto de ebullición va a ser menor. Imagínense qué interesante. Necesitamos menos temperatura para que el agua alcance su punto de ebullición. ¿Por qué? No es por la temperatura que hay allá, sino por esto, por la presión atmosférica. Así que bueno, muchachos, aquí les muestro lo que es un resumen de las fuerzas intramoleculares y las fuerzas intermoleculares. La materia consiste en átomos, moléculas o iones que están ligados entre sí mediante fuerzas que son de dos tipos. Las intramoleculares, que hace referencia a los enlaces que se dan entre las moléculas. Recuerden que el enlace químico es una fuerza que mantiene unidos a los átomos de una molécula, por ejemplo. Y en cambio, las fuerzas intermoleculares se llaman, tenemos lo que es el enlace de hidrógeno, la fuerza dipolo-dipolo, la fuerza de London, la fuerza de ion-dipolo, y eso lo veremos quizás más adelante, un curso más avanzado. Así que muchachos, con esto vamos dando concluido lo que son las propiedades de los líquidos. También nos faltó ver otras propiedades de los líquidos como el punto de congelación, que es la temperatura a la cual el líquido está en equilibrio dinámico con su estado sólido o alcanza su punto de congelación, es decir, pasa del estado líquido al estado sólido. Igualmente la densidad, que es la relación entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa dicha masa. Generalmente la densidad de una sustancia se expresa en términos de masa o peso por unidad de volumen. Y la presión osmótica o la ósmosis. ¿Qué es esto? Pues es la capacidad que tienen algunos líquidos de penetrar membranas celulares. Penetrar membranas semipermeables. Es lo que ocurre con las membranas celulares de las plantas y animales, lo cual permite el flujo libre de agua, ya sea hacia adentro o hacia afuera de la célula, pero restringen el paso de otros materiales, por lo que se dice que las membranas celulares son semipermeables. ¿Por qué son semipermeables? Porque pueden permitir el flujo, ejemplo, del agua o de algunos líquidos, pero no de otras sustancias como iones, etcétera, etcétera. A este fenómeno se le da el nombre de ósmosis. Entonces la presión osmótica se define como la presión mínima que debe ser aplicada a una disolución para detener el paso del disolvente hacia la disolución a través de una membrana semipermeable. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que yo tengo una membrana, ¿verdad? Tengo una membrana, tengo moléculas de agua, tengo una membrana semipermeable y tengo una molécula de sacarosa o iones. Entonces la presión osmótica es la fuerza mínima que debe ser aplicada a la disolución para detener el paso del disolvente. Si yo quiero detener ese paso digamos, del disolvente, yo debo aplicar una fuerza y esa fuerza que yo aplico para detener ese paso se llama la presión osmótica. Eso lo vamos a ver luego cuando veamos las propiedades coligativas. Pero, a manera general, ya vimos lo que son las propiedades de los líquidos. Así que con esto finalizamos la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado, hayan aprendido cosas nuevas y nos vemos en la siguiente clase.